Muy, pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos los que están allí del otro lado. Que Dios les bendiga mucho. ¿Sí? Aquellos que se han conectado también a través de la transmisión en Meet, que Dios les bendiga. Estamos dando inicio a lo que es una nueva edición, ¿sí?, de lo que es el estudio de Filipenses junto al apóstol Adrián Saín. Así que le damos los muy buenos días al apóstol. Buenos días, David. Buenos días, todos los discípulos, discípulas, la iglesia. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Así es, apóstol, le bendecimos a cada uno, ¿sí? Mientras se van conectando, vamos a dar comienzo a lo que es la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Sí, ayer terminamos hablando sobre lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno, en el cual fue procesado los tres como como hombre. Los tres estaban dentro de Jesús, que ayer lo pudimos hablar, lo pudimos enseñar, y ese proceso fue para que verdaderamente todas las experiencias que justamente nosotros debemos vivir o pasar, no tengamos nosotros ningún tipo de dudas, que ellos, o sea, que el mismo Dios también las vivió, ¿sí? Sea tristeza, sea angustia, enfermedad, sea lo que sea, el Dios Todopoderoso pasó esas situaciones y Dios justamente mostró su gloria. Entonces es importante para que nosotros podamos tener confianza en el Señor, entendiendo que cada situación, en este caso aquí Pablo, que ya terminamos ahora con el Filipenses 1, 19 y 20, vamos a leer para que nosotros podamos entender esto claro, ¿sí? De que el mismo Dios triuno, el Espíritu de Jesucristo, vivió muchas angustias, muchas amarguras, en sí el Dios triuno, como dije recién. Entonces, todo eso fue para poder suministrarnos todas nuestras necesidades a nosotros y que nosotros tengamos claro de que Él también ya pasó por todas esas situaciones. Yo quiero que usted preste atención en estos dos versículos que son muy importantes. Amén. Filipenses 1, 19 y 20, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ahí está. Dice, él tenía claro que Pablo tenía que experimentar a Cristo en esta situación. Él estaba en la cárcel, no estaba tan cómodo como por ahí parece que escribió estas cartas, estas epístolas, y no, él estaba en la cárcel. Y en la cárcel él lo tomaba como un momento más, una oportunidad para experimentar a Cristo, aunque no le debe haber sido tan fácil vivir esta situación por causa de predicar el Evangelio, ¿sí? Pero Pablo le había enseñado a la iglesia a orar, le había enseñado justamente cómo la iglesia debía defenderse en oración y cómo tenía que orar justamente por el padre ministerial, en este caso Pablo, ¿sí? Cancelando toda palabra que los detractores, que los murmuradores, que los maldicientes, que los inventores de males soltaban permanentemente contra la iglesia en aquel tiempo y también contra Pablo, ¿sí? Entonces venían angustias, entonces,
Pablo estaba en una situación bien difícil como esta. Pero bueno, Pablo sabía que la iglesia estaba orando. Pablo sabía que su oración era permanente. Entonces la confianza era esa. En la situación más difícil, la oración era la confianza de Pablo. Entonces, justamente, el Señor, oyendo la oración de su pueblo, suministraba por medio del Espíritu de Jesucristo, que ayer lo vimos, todo lo que Pablo necesitaba. Y en ese momento, Pablo no necesitaba cosas materiales, sino que necesitaba estar fortalecido primeramente en la fe, o sea, sosteniéndose en el carácter, sin desesperación y creyendo, para que venga la liberación. Indudablemente no le era tan fácil, ¿sí? Pero él sabía que nada sería avergonzado, porque decir, acá hay una clave, porque cuando dice que en nada sería avergonzado, ¿por qué? Porque él no se oponía a la autoridad, él no estaba en cierta forma oponiéndose a la autoridad que había decidido ponerlo en la cárcel, sino que los maltratos, decir, los desprecios, ese momento de cárcel, yo creo que no debe haber sido tan simple, no lo deben haber tratado tan bien, porque lo encerraban para matarlo, no lo mataban porque no había excusa para matarlo. Él decía tener raíces romanas, ¿sí? Entonces ellos eran romanos y matar a un romano o castigar a un romano era penado por el mismo Roma, por las mismas autoridades que estaban sobre las autoridades que justamente estaban en ese momento encarcelándolo. Entonces, por esa razón, ¿sí? Dios usaba esa razón para que no lo pudieran, en cierta forma, matar y él poder seguir el camino. A ver, si hubiesen querido matarlo, lo hacían desaparecer y se acabó, pero fue la mano de Dios realmente poniéndoles temor, porque Pablo era una persona de testimonio, una persona obediente, y eso es lo que Dios necesita, que en el momento, de los desprecios, en el momento de los maltratos, en ese tiempo, hacer lo que Pablo hacía. Pablo lo tomó como una oportunidad más para que el carácter de Jesucristo se exprese en él. Y eso es importantísimo, porque ahí es donde sale nuestro carácter, nuestro no tan buen carácter o nuestro mal carácter, ¿sí? Ahí sale a luz en el momento de la prueba, en el momento más difícil. Entonces cuando uno entiende que es una prueba de Dios y que Dios lo que está haciendo no es querer que nosotros nos quedemos en esa prueba o en esa situación como lo que Pablo vivía, sino solo era que el carácter de Pablo sea formado, él pueda tener la paciencia necesaria y todos los que estén viendo que este cristiano que predica el Evangelio, este hombre que habla de las cosas de Dios, en un momento tan injusto, bendice a las autoridades, bendice a los que le pegan, bendice a los que son injustos con él. Entonces aún los que le pegan, le dejan de pegar y se convierten a Cristo. Entonces mire qué bueno, por eso dice Dios, cuando Él vino, dice Jesús, y Pablo lo sabía, dice, bendecid a vuestros enemigos, porque el enemigo cuando uno le bendice, o te odia más o se convierte, porque no puede entender que te esté haciendo tanto mal y que vos todavía lo bendigas. Entonces
O sea, esa es la estrategia para que el malvado se convierta, te pida perdón y encima te bendiga. O sea, ¿por qué? Porque esa es la forma. Pero claro, para poder soportar la situación, hay que estar bien determinado a obedecer a Dios y a soportar, decir que si nosotros soportamos, ¿sí? y no manifestamos el carácter humano, tal vez temperamental, que podemos llegar a tener, no lo manifestamos, sino que manifestamos amor en la injusticia, paciencia en el momento que está el fragor de la prueba y que quisiéramos, o que cualquiera se daría cuenta que la persona saldría corriendo antes de seguir soportando todas estas cosas, o manifestaría una defensa en contra de lo que le está pasando. Pablo no hacía nada de eso, ¿sí? Entonces él se sujetó a las autoridades que Dios le puso. Y hoy nosotros él era los guardias en ese momento, ¿sí? Hasta que Dios obró, lógico. Nosotros muchas veces podemos estar en el trabajo, podemos estar justamente, siendo patrones, podemos decir, pero siempre hay alguno mayor. Y esas son enseñanzas que muchas veces, todo ese tipo de problemas no se terminan en el hogar, en el trabajo, en donde usted esté. ¿Por qué? Porque nosotros queremos establecer nuestra justicia o la justicia de Dios sobre ellos, porque es injusto lo que nos están haciendo, es injusto lo que nos está pasando, y de esa forma, queriendo establecer la justicia nuestra, no lo vamos a lograr, sino que hay que permitir que Dios obre, que ellos hagan el mal, que la gente que le quiera hacer mal, y bueno, que haga mal hasta que Dios le permita. Cuando Dios no le permite, usted se va a sentir de que hay algo que se rompió en ellos, y algo que o se volvieron a Cristo o se rompió, o algo se rompió, se cayó sobre ellos. Y eso se terminó, pero no lo manifestamos nosotros, sino que lo provocó Dios mediante nuestra obediencia al fragor de la prueba. Entonces, qué lindo, los guardias, en el caso de Pablo, miraban todas estas cosas. Y cuando Dios obró y lo liberó, gloria a Dios. Ahora, ¿y si Dios decidía que muriera ahí? ¿Y si Dios justamente para Pablo estaba bien? ¿Por qué? Dice, porque aún, mi muerte que sea en paz, que sea yo que el maltrato y todo lo que estoy viviendo, va a adelantar el tiempo para que yo esté con Cristo y vive eternamente, porque es transitoria la muerte de la carne, pero nuestra vida permanece en Cristo, sigue viviendo. Entonces nos cuesta creer eso, pero es la realidad. Eso se transforma en una realidad cuando nosotros morimos y Dios nos mantiene justamente vivos, descansando en Él, esperando el tiempo de la resurrección masiva, de que Dios manifestará en gloria. Entonces, Pablo estaba decidido, sea para muerte o sea para vida, pero yo sé que todo esto redundará en mi salvación, en mi liberación, sea de una o sea de otra forma. Él era salvo, él estaba en victoria, ¿sí? Entonces, solo esto, él lo podía tener, lo podía saber por el nivel de obediencia que él tenía, por el nivel de sujeción a las autoridades que él tenía. Cristo sería magnificado, una vez más en él. Entonces, qué bueno que nosotros podamos entender todas estas cosas. ¿Hasta cuándo es la obediencia? Hasta la muerte. Ahora, ¿y cuál es el provecho nuestro? Es que en algún momento se levantará Dios. En algún momento de esos momentos difíciles, si nosotros permanecemos bajo autoridad, vamos a ver
la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios, porque es lo que Dios quiere. Dios, muchas veces tiene que pasarte por esos hornos para ver, decir qué calibre de obediencia estás. Muchas veces Pablo había pasado por situaciones límites como esta, de angustias, pero Dios veía en Pablo su obediencia, su perseverancia, de esperar en Dios. Y Dios, vemos acá que lo termina liberando, termina justamente manifestando su gloria. Ahora, qué importante que nosotros podamos decir, a ver, ¿hasta cuándo es la prueba? Bueno, Dios en un momento se va a manifestar, en un momento. Y dice, sí, pero apóstol, yo tengo que pagar eso. Y dice, lo tengo que pagar con fecha, vencimiento. Bueno, puede ser en esa misma hora en el cual te falte justamente 1.000 pesos, 2.000 pesos, 500 pesos, ¿me explico? Y en esa misma hora te des cuenta y ahí vino el dinero y ahí pagaste. Y decir, ¿y cómo? Bueno, y decir, sí, apóstol, pero yo no pagué. Es porque tu carácter se salió de órbita. Es porque tu carácter se manifestó y en vez de recibir el golpe o la angustia o lo que te estaba pasando, manifestaste, devolviste, en vez de amor y paz, devolviste ira, devolviste en algún momento cosas que a Dios no le son de testimonio para que la gente te siga y para que el cuerpo de Cristo se pueda magnificar, se pueda ensanchar, para que otros puedan seguir, decir, mira, aún le fui re injusto a este, aún le hice esto, le hice lo otro, y porque, es cristiano mirá boche, y mirá todo lo que hice y no manifestó ningún mal carácter en contra mío, se bancó todo. Y después Dios le habla por tu testimonio. Claro, pero si vos le devolviste la ira con ira, o quisiste tener la razón, o quisiste imponerte sobre la gente, y se te cae todo. O sea, ¿por qué? Y porque vos querés manejar las cosas vos, y vos no querés perder nunca, sino que todo tiene que salir a tu favor. Y eso no dura mucho. Eso tiende a la destrucción, eso, no hay otra. Pero si nosotros queremos la liberación, queremos ser exaltados, dice, el que se humilla será, exaltado. El que se humilla, ¿sí?, es el que tiene la victoria. El que se exalta, el que se enaltece, ¿sí?, ese tiene que volver a pasar por las mismas pruebas, tienen que volver a pasarle esas cosas o cosas peores. ¿Para qué? Para que ahora aprenda la lección nuevamente. Y Pablo varias veces tuvo que pasar por cárceles, hasta que aprendió. ¿Sí? Entonces muchas veces tiene que suceder estas cosas para moldearnos a nosotros el carácter. Decir que gracias a Dios yo en la iglesia no tengo ningún carácter así, son todos carácter mansos, humildes, en el cual cuando están en pruebas se manifiesta la victoria. Por eso digo, agradezco a Dios por la misericordia que Dios nos ha dado. Mire, el Salmo 27, versículo 13 y versículo 14, es una enseñanza maravillosa en esperar en el Señor. Escuche. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén, gloria a Dios. Fíjese, hubiera yo desmayado, claro, si no creyese que veré la bondad de Dios. Claro, si uno cree que en el fragor de la prueba verá la bondad del Señor, y uno, dice, Señor, esto no es justo lo que estoy viviendo, esto es injusto, lo justo es que sea así, 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 así y así. Entonces Pablo dijo, no, esto es injusto, pero gloria a Dios.
Él creía que ese sufrimiento era para que Cristo sea ensanchado, ¿sí? Entonces, en esos sufrimientos momentáneos, Pablo veía justamente, ¿sí? La gloria de Dios, porque muchos iban a ver su fe, muchos iban a ver justamente decir que estaban siendo muy injustos con él, y la gente por causa de eso se convertía a Cristo. Y eso es magnificar a Cristo, claro, es aprender a guardar en el Señor. Yo debo seguir esforzándome, dice, aguarda en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Me tengo que alentar en la prueba, me están haciendo mal y tengo que permanecer, que me sigan pegando, que me sigan haciendo mal. Sí, Él se agranda, Él se ensancha, Cristo en vos, y luego viene la bendición multiplicada. Claro, eso es maravilloso. Por eso que hay que evaluar todas estas enseñanzas, porque vamos a pasar por pruebas. Entonces nosotros, estemos en la prueba que estemos, debemos esforzarnos y debemos esperar en el Señor y seguir para adelante, seguir creyéndole a Dios, porque lo que Dios va a evaluar, ¿sí? El carácter, si se está dejando templar o no se está dejando templar, ¿sí? Si el carácter está convencido que Dios lo libertaría, ¿sí? Y que Cristo verdaderamente, por lo que él estaba soportando, por su testimonio, muchos comenzarían a seguir a Cristo. Cristo quería ver eso. Si él le demostraba lealtad a Dios, y en Pablo familias enteras se convertían, barrios, pueblos enteros se convertían por la fidelidad a Dios. Entonces, mire qué maravilloso, ¿sí? Ya termino con esto. Y dice justamente que en los momentos de la prueba, que son muy, muy difíciles, tenemos que entender que Dios está viendo algo claro, algo necesario entenderlo, que muchos cerran en esto, porque la Biblia, en los momentos de pruebas que vienen, porque dicen que vamos a tener que vivir aflicciones, pero debemos demostrar que confiamos en Él, permaneciendo en la casa ministerial donde Él nos estableció, porque esto es bíblico. Si en los problemas, ¿sí?, no dejamos la casa ministerial, vamos a ser aprobados y muy bendecidos. Y muchos vendrán a Cristo por el testimonio. Eso es magnificar. Magnificado significa justamente, bueno, uno de los significados es agrandado, ensanchado, ¿sí? Y esto de soportar, permanecer en la casa, es agrandar el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros permanecemos en la prueba, ¿sí?, siendo fieles a Dios y los padres y a los padres ministeriales, ¿sí?, nosotros tenemos que saber que justamente es bíblico lo que estamos haciendo, porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 5, fíjese lo que Dios dice en su palabra. Preste atención. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Cualquier lugar, no es cualquier lugar. Dice en el principio del 5, sino el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. O sea, ahí estaban todas las tribus, y bueno, cada tribu debía permanecer, cada persona que Dios le había dado en la tribu, tenía que permanecer en la tribu. No podía ir a cualquier otra tribu. No, dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus. Habrá muchas iglesias, habrá muchas tribus, pero Dios te pone justamente, ¿sí?, en un lugar. Por ejemplo, primeramente te pone en algún otro lugar, pero luego, para revelarte la paternidad, te pone en un lugar para que en la paternidad llegues a ser un ministro y puedas llevar una iglesia adelante, para que seas formado y para que verdaderamente
Es decir, la gloria que antes veías en otro, ahora veas la posibilidad de que Dios lo va a hacer contigo. Entonces, porque ese es el propósito de la paternidad, es justamente que seas una extensión de un padre en la fe, me explico, para que su obra se pueda extender. Entonces dice, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. Claro, ahí donde escogió, en el lugar donde Dios nos está revelando la paternidad para decir, enseñarnos qué es lo que es la paternidad, decir, los beneficios de la paternidad. ¿Por qué uno tiene que permanecer, decir, fiel en la casa, en el momento de la prueba, justamente? ¿Y por qué justamente? Porque le han enseñado la paternidad. Donde Dios te revela la paternidad, ahí te tienes que quedar, porque esa es la clave. Claro, entonces cuando yo entiendo que Dios ha provocado pruebas, Él me está enseñando la paternidad y eso va a traer sobre nosotros, ¿sí?, una bendición tremendo, claro, pero Dios va a medir eso sobre cada uno de nosotros. Por eso que Pablo, impresionante este varón de Dios. Yo sé de que todo lo que estamos hablando son cosas maravillosas, por eso yo le bendigo en el nombre de Jesús y confío en Dios de que Dios seguirá obrando en revelación para que Él justamente nos haga crecer. Y Dios nos está haciendo crecer, ¿sí?, en la revelación, para que juntos podamos ver la gloria de Dios. Yo te bendigo con todo mi corazón, que sea el Espíritu de Dios, ¿sí?, haciéndote entender que debes entender que Pablo funcionó bajo paternidad, se dejó tratar. Todas las pruebas que vivió solo fueron para ensanchar el cuerpo de Cristo. Así hará Dios con tu vida y así te levantará el Dios Todopoderoso. Tu familia, tu casa, tu emprendimiento, tu trabajo, lo que estés haciendo, será levantado en el nombre de Jesús porque has permanecido en la casa. Te bendigo en el nombre de Jesús.